Entonces, si hay algún hermanito que haya estado juicioso, tomando los apuntes, que nos quiera regalar un pequeño resumen, según sus palabras y según lo que haya entendido en las clases. Si hay alguien que nos quiera regalar un pequeño resumen. Tan tímidos mis hermanos, tan penosos hoy. Amén, pastor. Sí, sí, de pronto hermano quiere regalar un resumen según sus notas, sus apuntes. Ah, sí, pastor, sobre la clase del día lunes. Eh, bueno, quiero comenzar diciendo que lo que vimos, pues, es que Jesús eh, es nuestro próximo, es nuestro cercano. Pariente, ¿Cómo? ¿Cómo? pariente cercano. Exactamente, es nuestro pariente más cercano por por la introducción, pues si bien se puede llamar así sobre la sangre gentil, viendo la genealogía de Jesús según el Evangelio de San Mateo capítulo 1, ¿verdad? Donde hace mención de Y mujeres. Lucas. Exactamente, y Lucas, donde se mencionan mujeres como podríamos decirle Rahab y Ruth, que bueno, Ruth principalmente que es moabita. Entonces yo entendí en eso que así, bueno, esto es realmente es un plan que tiene nuestro Dios, ¿verdad? Porque Sí, yo leía los pasajes, incluso una vez prediqué sobre la vida de esta mujer Rahab, pues que siendo ella, bueno, por el trabajo que ella tenía, pues, y yo no entendía que por qué ella aparecía en la genealogía de Jesús. Incluso Ruth, que ella es moabita y cómo fue redimido por vos. Entonces, realmente la enseñanza me impactó porque imagínense si nosotros pasamos rápidamente leyendo es la vida de esas dos mujeres y y leyendo la teología de Jesús realmente no. Para nosotros eso es de pasar como es de largo, pues no entendemos lo que realmente la obra de Dios que está haciendo ahí. Entonces, por medio de que se introdujo la sangre gentil en el pueblo de Israel y realmente nuestro Salvador pues tenía esa sangre y por eso es que nos hace como nuestro pariente más pariente cercano cercano. y es por eso es que tiene la autoridad de redimirnos, pastor. Y es Eso que fue lo que el hermano está diciendo es bastante importante, porque es que nosotros a veces decimos, pero bueno, ¿de dónde es que el Señor Jesús es nuestro pariente cercano? Porque, como lo bien lo dijo el hermano, nosotros pasamos por encima de esa apreciación que está ahí, que es bíblica, y nosotros no nos damos cuenta por qué Jesús es nuestro hermano mayor. Y muchas personas ni siquiera tienen la capacidad de ver por qué Él es nuestro pariente cercano, por qué es nuestro hermano mayor, cómo hizo para rescatarnos. Entonces, si verdaderamente la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús, pues esto sí que definitivamente nos revela y nos muestra la manera y el plan de Dios que tenía para salvarnos a toda costa de no ir al infierno. Bueno, no sé si Carmelita o mi hermana Zenaida tengan de pronto también algún aporte de la clase anterior. ¿No están por ahí las hermanitas? Bueno, de pronto el frío. Bueno, entonces, mientras que mis hermanitas se preparan, pues con la ayuda de Dios,
Voy a estarles acá compartiendo pantalla. Eh, bueno, ahí sí pueden ver la pantalla, sí la pueden ver. Sí, Aló, aló. pastor. Sí, Ah, ok. pastor, sí se mira. Es que me asusta porque es que como está lloviznando o lloviendo, entonces se me va el internet y de pronto me quedo aquí hablando solo. No, ahí está, yo lo escucho perfectamente, pastor. Sí, señor, ahí estamos, oyéndolo. Ah, ok, Carmelita. De pronto si alguno de sus discípulos o su merced nos pueden dar un pequeño resumen de la clase pasada. Yo les dije, ya dijimos, pero dijeron que no, que todavía no. Ah, no, pues es que, y también recuerden que como les dije la vez pasada, no estamos aquí para ser perfectos ni dar, mejor dicho, la predicación exacta tal como es. Lo bonito de este espacio es que tenemos acá la opción de equivocarnos, nos podemos equivocar. Y si nos equivocamos, pues estamos es para aprender. No se preocupen si alguno de ustedes habla y de pronto no dijo pues como era o como estamos estudiando, porque la idea de esto es que estemos aprendiendo, que nos estamos perfeccionando, que estamos haciendo las cosas para Dios. Pues como nadie nació aprendido, entonces por eso es que estamos haciendo estos cursos. Y si de pronto pues ya lo había visto o algo, pues es para que lo pulamos ese conocimiento, para que lo refresquemos, para que lo volvamos a hacer y eso es lo bonito de estas enseñanzas. Entonces, estábamos viendo por qué el Señor Jesús es el Hijo de la Virgen María, porque era necesario que Él fuera así, porque era necesario que fuera un hombre, de qué manera, así como decía el hermano Israel, de qué manera Él es nuestro pariente cercano, cuál era el propósito de que Él fuera nuestro pariente cercano. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a estar continuando sobre este tema. Entonces, mostrando la humanidad del Señor Jesús. Entonces vamos a seguir profundizando un poquito en ese tema. Entonces, recordábamos que por Moisés vino la ley, por el Señor Jesús vino el Evangelio, por Moisés enseñó la ley y el Señor Jesús enseñó el Evangelio del reino. Entonces, porque estos dos hombres, la escritura los compara mucho, pero cada cual tenía su propósito y su fundamento para el cual hacían lo que ellos hacían. A Moisés le fue revelada la ley, pero el Señor Jesús fue el que nos reveló el Evangelio porque Él era el Evangelio. Moisés enseñó la ley, pero el Señor Jesús enseñó acerca de Él mismo. Entonces, pues, bueno, creo que quedamos ahí en la clase anterior. Vamos a ir aquí avanzando. El tema que es que tengo aquí un poquitico de problema con el mouse. Bueno, entonces el Señor Jesús tenía que hacer cosas que, bueno, Él hizo cosas que nadie había hecho, como por ejemplo echar fuera demonios, que recordemos que David los calmaba, pero no los echaba. De pronto el de abrir ojos a los ciegos. Ya se habían resucitado muertos, pero esto también fue algo, una cosa maravillosa para todas las personas que empezaron a creer en Él. Sanó a sordos, y a muchos de los pobres que estaban con él les fue anunciado el Evangelio del Reino. Entonces, esa era la labor principal de Jesús, el servir. Recordemos que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Por eso Él es el siervo y siervo sufriente, porque tuvo que pasar también dolor, agonía, muchas cosas que no tenía que haber pasado, pero que las pasó por amor a cada uno de nosotros. Entonces también es por eso Él es el siervo y siervo sufriente. Entonces Dios mismo dio testimonio de que Jesús era el Cristo, el ungido. En el libro de Mateo se presenta a Jesús como príncipe, como salvador, como hijo de Dios, como hijo del hombre, como maestro, como redentor. Entonces ahí nosotros podemos ver como esos títulos que tenía el Señor Jesús, que no son títulos que se daban al azar, sino que cada uno de ellos, él tuvo que pasar por un proceso para que así fuera. Por ejemplo, el título de príncipe. No es príncipe porque nosotros lo queremos mucho y lo admiramos y, ay, sí, él es el príncipe. No, es príncipe. ¿De qué manera una persona puede llegar a ser príncipe?
Si ustedes, alguien me quiere responder, ¿de qué manera una persona puede llegar a ser príncipe? Ser hijo de un rey. Sí, señora, correcto. Entonces, la única forma para que el Señor Jesús llegara a ser príncipe y se ganara ese título de príncipe es así como le dice la hermana Zenaida. Tenía que haber sido procedente de un rey. ¿Y si recuerdan de qué rey más que todo, principalmente? Rey David. Sí, señora, correcto, porque así lo mencionan las escrituras. Bueno, pues hubieron más reyes, pero principalmente la escritura lo nombra así. Era el que se sentaría en el trono de David. Entonces, si hubiera sido únicamente David, no hubiera estado Salomón ni toda la demás descendencia, sino únicamente hubiera sido el rey David. Entonces ya por ser descendiente del rey David, él ya es príncipe. Entonces es Mesías príncipe, para ser salvador de la misma manera. Entonces no es porque, ay, es que como él es el Hijo de Dios y como él es una persona que ora, que entonces él es nuestro salvador. No, él para ser nuestro salvador tenía que cumplir requisitos para salvar a las personas. Por ejemplo, como el que vimos en la clase pasada, ser un pariente cercano, tener con qué pagar, querer pagar. Entonces, todo eso que el Señor eh, hace en la vida de cada uno de nosotros, pues es eso, exactamente para que ese título se vea, para que sea el Hijo de Dios, no era porque, bueno, démosle el título de Hijo de Dios porque es que Él nos cae bien, no. Para que fuera el Hijo de Dios tenía también que cumplir requisitos indispensables, por ejemplo, que el mismo Señor fuera a través del Espíritu Santo el que lo engendró en el vientre de María. ¿Sí? Entonces, cuando dice que hijo del hombre, entonces quiere decir que es también hijo de, nacido procedente de una mujer de carne y hueso. También cuando encontramos hijo del hombre con mayúscula, también encontramos que es hijo de Dios, maestro, porque también él fue maestro en las escrituras y es nuestro redentor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de esos títulos que estamos hablando del Señor, todos y cada uno de ellos, Él los cumplió a cabalidad. No se los damos porque, es que Él nos cae bien. No, no. Cada uno de esos títulos, el Señor se los ganó. Cada uno de esos títulos tuvo un precio y Él tuvo que pagar por cada uno de ellos. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, aquí nos damos cuenta de que el Señor Jesús daba parámetros completos, exactos y suficientes en cuanto al cumplimiento de la escritura. Toda la escritura tenía que cumplirse, ser exacta, no tenía que ni pasarse, ni correrse, ni quitarse, sino toda la escritura, todo lo que estaba escrito acerca de él, todo lo que estaba profetizado, tenía que dar un cumplimiento exacto. También dice que semejante a todos sus hermanos. Entonces aquí en Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo, pero no en el pecado, sino en todo, que también se podía enfermar, en que también tenía hambre, en que también tenía sueño, en que también tenía necesidades, en que también necesitó dinero. Entonces dice aquí la escritura, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, o sea, para que nos entendiera, para que él supiera lo que es ser pobre. ¿Cómo va a entender a los pobres si nunca fue pobre? ¿Cómo va a entender al que tiene hambre si nunca tuvo hambre? Entonces, aquí dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo a que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En Hebreos capítulo 10 también dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me prestaste cuerpo. Entonces, esto quiere decir que el Señor estuvo también en cuerpo y tuvo todas nuestras necesidades. Entonces, aquí la escritura nos está diciendo que Él tuvo todas nuestras necesidades, también necesitó, así como nosotros, comer, vestirse, alimentarse. Entonces dice que semejante en todos sus hermanos, excepto en el pecado, porque el Señor Jesús nunca pecó, en él no fue hallada mentira, ni hubo pecado en él. Otra escritura que también daba cumplimiento era que él venía de la genealogía de Abraham. Entonces dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Entonces ahí nosotros podemos encontrar en Mateo parte de la genealogía del Señor Jesús.
Bueno, no sé si de pronto ustedes quieran excavar un poquito más sobre la genealogía, pero, pero sería bueno que cada uno de ustedes como a manera de, como de especie de tarea, ustedes averiguaran sobre la genealogía de Jesús e intentar ver cada uno de estos personajes. Cuando estudiamos eso, encontramos cosas bien interesantes en la palabra de Dios acerca de la genealogía, porque pues a veces uno ve todos esos arrume de nombres ahí y no encuentra como el sentido, pero cuando uno los estudia, pues Dios les revela a uno cosas bonitas. Entonces pues los invito para que tengan en cuenta de estudiarlo, de que lo estudiemos para que asimismo el Señor pues nos revele y nos enseñe más sobre la genealogía de Jesús. Que era descendiente del rey David. Entonces Mateo 21:9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces la gente ya lo reconocía como el hijo de David. En esos tiempos de Jesús la genealogía era importante. Tanto así que, por ejemplo, cuando ustedes recuerdan cuando Juan Bautista y le iban a poner el nombre, no le iban a poner Juan. ¿Ustedes recuerdan qué nombre le iban a poner a Juan el Bautista? Zacarías. Sí, le iban a poner Zacarías, ¿por qué? Así se llamaba el papá. Porque así se llamaba el papá y la costumbre era que tuviera el nombre del papá o del abuelo o de alguno de sus parientes para que hubiera como esa secuencia del nombre, de la herencia. Entonces cuando fue Juan, entonces no como así que Juan, si el papá se llama Zacarías. Y de hecho pues hubo ahí como un inconveniente porque todo el mundo no, pero ¿cómo así le van a poner Juan? ¿Por qué? Entonces aquí también dice que la gente iba delante del Señor diciéndole, Hosana, Hosana, hijo de David. O sea que en él ya también conocía a las personas, ya conocían la genealogía, porque en ese tiempo sí era importante la identificación de las personas, quién es, de dónde viene, de dónde procede, cuál es su pueblo, cuál es su nación. Para ellos sí eso era importante. Tanto que así que la gente ya lo reconocía, Hosana, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Entonces ya a él lo reconocían porque era el hijo de David, sin necesidad de que hubiera un edicto o algo que le dijera a la gente o un periódico que dijera, no, es que el Señor Jesús es el hijo de David. No, sino que a través de esas genealogías y de todos los escritos, que era como hoy en día la identificación, como la cédula, como el ID o bueno, como le dicen en diferentes países, la identificación, en ellos también estaba la genealogía. Entonces, eso era importante para las personas, para conocer la procedencia de una persona. Entonces, el rey David, ya decía, la gente ya conocía a Jesús como el descendiente del rey David. Y de hecho lo reconocieron y le decían, Hosana, Hosana, el hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ya lo reconocían como el hijo de David. Y ahí pues se da también cumplimiento a otra profecía que vendría a ser un Mesías príncipe. Por eso es príncipe porque es el hijo de un rey. Debía aprender la obediencia. Entonces, en cuanto a que el Señor Jesús tenía que aprender la obediencia, era porque él también tenía que sujetarse a las leyes, sujetarse a las autoridades, obedecer. Entonces tenía que aprender la obediencia. Dice ahí en Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, esta parte sí es importante y para que nosotros aún así también la tengamos en cuenta. Recordemos que nosotros como hijos de nuestros papás, cuando nuestros papás a veces nos advierten de algún peligro o de algún amigo o de algún noviazgo o de alguna cosa, es porque los papás ya han pasado por ahí, nos advierten, nos dicen las cosas, ellos pretenden que a nosotros no nos vaya mal. Ellos pretenden cuidarnos, pero a veces el hijo es terco y no hace caso. En el caso de Jesús, él sí obedeció. Él obedeció y tuvo que aprender la obediencia porque la escritura nos muestra que él estaba sujeto a sus padres, que obedeció las leyes.
Entonces él estuvo sujeto y esto también le ayuda a uno para irse perfeccionando, el obedecer a nuestros superiores. También hay otra parte ahí en la escritura donde dice que miremos a todas las demás personas como superiores a nosotros mismos. De pronto nosotros estamos en algún puesto de, con cargo, con personas a nuestro cargo, cosas así, pero la escritura me dice que debo mirar a las demás personas como superiores a mí mismo. Cuando yo empiezo a ver a las personas como superiores a mí mismo, eso me ayuda a darme humildad, a no creerme que yo soy el, mejor dicho, el todopoderoso de las personas y que yo puedo y que yo soy y que yo esto y que yo lo otro. Cuando nosotros comprendemos esta parte, esto nos va a ayudar para que nosotros seamos obedientes. Mi hermano Israel, ¿tiene alguna pregunta? Sí, pastor, aprovechando que usted está dando la enseñanza de la obediencia de Jesús, yo quisiera hacerle una pregunta. Bueno, de repente tiene todavía en el transcurso del curso, todavía lo tiene agregado y discúlpame por adelantarme. El conocimiento de Jesús, ¿dónde lo adquirió, pastor? ¿Hay alguna escritura donde, porque recordemos que el apóstol Pablo dice que él fue Discípulo. educado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Para Sí. tener ese conocimiento. Pero Jesús, aquí estoy yo leyendo en Lucas 2, 45 y 47, dice, pero como no le hallaron, dice, volvieron a Jerusalén buscándole, dice, aquí José y María lo andaban buscando, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, dice, sentado en medio de los doctores de la ley, dice, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, dice. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, pastor, de repente ya lo tiene ahí, ¿dónde hay alguien, algún doctor en la ley o un fariseo que le haya enseñado a él la palabra? Pastor, No, disculpe. en la cultura de ellos en el tiempo de Jesús, el el principal maestro era la mamá. ¿La mamá dijo? El principal maestro que tenían los niños en ese entonces, porque si usted se da cuenta en la Biblia no encuentra uno partes que diga, y los niños se fueron a la escuela, o cuando los niños salían de la escuela, si usted se da cuenta, eso no estaba. Entonces, el principal maestro que los niños tenían era la mamá. Entonces, uno se da cuenta cuando el ángel le dice, salve, muy favorecida. ¿Qué quiere decir esto? Que la Virgen María era una mujer verdaderamente de Dios, era una mujer entregada al Señor. Y como sus principales maestros, siempre vendría a ser, pues en este caso, la mamá. Entonces, imagínense cuánto ella lo preparó en las escrituras, le enseñó. Lo cuidó porque, por ejemplo, me impacta mucho que el Señor Jesús tenía que ser un cordero sin mancha. ¿Qué quiere decir eso? El Señor Jesús no podía tener cicatrices. Y usted sabe que los niños se caen, se raspan, se cortan, pero el Señor Jesús no tenía que tener ni cicatrices, ni lunares, ni pecas, ni arrugas, ni nada de eso, porque era un cordero sin mancha. Entonces imagínense el cuidado que debió haber tenido la Virgen María en que no él se cayera, que no le pasara nada, que lo pudiera entregar tal cual como el Señor lo estaba requiriendo para este plan de salvación. Entonces lo primero que ellos hacían en el pueblo judío, y eso es muy interesante, que el principal maestro eran su casa, sus padres, pero más que todo la mamá, que era la que permanecía en casa cuidando de sus hijos. Ellas les enseñaban a leer, ellas practicaban con las escrituras que tenían y de hecho cuando el niño ya fue al templo, pues el niño ya estaba docto en las cosas porque dice que se sentó con los doctores de la ley y hablaba con ellos ya, mejor dicho, como si fuera un profesional. Entonces, ¿qué tal le parece ese dato, hermano? Sí, pastor,
Sí, por ahí tenía yo entendido que María pues lo educaba. Yo le hacía esta pregunta porque imagínense Moisés, 40 años de preparación, ¿verdad? Y después vuelve a Egipto y Pablo también que se preparó 3 años en Arabia, todo eso, ¿verdad? Pero Sí, realmente Jesús pues aquí dice que era joven todavía y ya era un profesional en Biblia. Y también le hice la pregunta la tentación que tuvo con el mal en el desierto, porque si se da cuenta ahí, es una batalla de grandes teólogos, pues, porque se fueron a la palabra y dice que aquí los ángeles te sostendrán. Pero la palabra dice así, o sea, sí, tenía un gran conocimiento, un por gran eso le hacía la conocimiento. pregunta, ¿dónde Sí, fue que él adquirió ese conocimiento? no, y de hecho ellos, pues como ahí mismo podemos notar, era una persona que iba al templo, que tenía acceso al templo, tenía acceso a los escritos. Entonces sí se nota que el Señor Jesús fue un hombre estudioso, porque eso nos indica a nosotros que él estaba metido en las cosas de Dios y él mismo lo dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces eso quiere decir que él está 100% estudiando las escrituras, meditando en ellas, iban al templo, leía los rollos, entonces también tuvo que aprender a leer, a escribir, a hacer todo eso, porque si usted recuerda alguna parte donde diga que el Señor Jesús escribía, si lo recuerda, bueno, Israel. No recuerdo, lo único que recuerdo, que no me acuerdo muy bien del texto, es donde dicen, ¿y este de dónde es? Dice, y no sus hermanos están aquí y es hijo del carpintero. O sea, era como, bueno, viene a mi mente como una persona así humildemente, ¿no, pastor? Sí, 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 sí. Y pues esa en cierta forma era la ventaja, porque pues él era pobre y no tendría con qué haber pagado un instituto bíblico, pero sí él nos indica que fue un hombre estudioso. Y recuerde que cuando le llevaron a la mujer allá en adulterio, dice que él estaba agachado en tierra y estaba escribiendo, o sea, él estaba en el piso escribiendo. Quiere decir que el Señor Jesús también escribía, entonces para escribir tuvo que aprender. ¿Sí? Entonces, es interesante esto porque esto nos habla de la humanidad del Señor Jesús, que Él no es que fuera Dios como nos lo han pretendido hacer creer en las iglesias durante mucho tiempo, pero es bueno que nosotros lo veamos por medio de la Escritura. ¿Por qué en ese momento cuando Él era el Señor Jesús no era Dios? Entonces aquí la Escritura nos muestra porque era necesario que fuera semejante a todo en sus hermanos, en limitación, todas las cosas era semejante en todo. Entonces no podía ser Dios, no podía ser un ángel, tenía que ser en todo eso. Y sí, claro, pues él se le nota que estuvo estudiando, comprometido con las escrituras, aunque es bueno, sería bueno, en estos días voy a mirar, voy a buscar más textos en los cuales indique de qué manera pudo el Señor haber adquirido conocimiento y todo eso, porque la pregunta está muy buena, muy interesante y sí, sí, para estos días por ahí investigar y echar una estudiadita. Bueno, a no ser que Carmelita tenga algo que aportarnos porque ella también sabe mucho. Luisito, pues yo veo es que pues, como la Virgen María era descendiente también judía y ellos tenían una ley de que en Deuteronomio dice que le enseñaría a su hijo por la mañana, al mediodía, por el camino, al acostarse, tenía que enseñar a sus hijitos, pues yo creo que la Virgen María enseñaba a Jesús todas las escrituras, porque Sí, él, por ejemplo, cuando le citó al enemigo la escritura, él la sabía, le citaba, él tuvo que aprender. sí. Y era enseñarle a sus hijos, no era si quería, si tenía tiempo, no, es que era un mandamiento, era una ley. Sí, era una ley. Entonces no es si ella quería, si le quedaba tiempo, después de lavar la loza vamos a mirar a ver si leemos, no, ese era un mandamiento. Entonces, pues, claro, él nos indica que su principal escuela sí estuvo con la Virgen María. Pero bueno, muy interesante el tema. Entonces, creo que íbamos en ser perfeccionado. Entonces dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen.
Entonces, el Señor Jesús fue perfeccionado por medio de las tentaciones. Entonces, fue tentado por el hombre, por las circunstancias y directamente por el enemigo. Entonces, recordamos que nosotros podemos llegar a ser perfeccionados huyendo de la tentación, no cayendo en ella. Así como dice el Señor Jesús, que aunque Él tuvo tentaciones de todas partes, de los hombres, de las circunstancias, del enemigo, aún de la misma pobreza, de todo lo que, así como lo decía el versículo ahorita, semejante en todo a cada uno de nosotros, pero sin pecado. Entonces, si el Señor Jesús pudo darnos ese ejemplo, es para que nosotros aprendamos y veamos que sí podemos llevar una vida sin pecado. Eh, bueno, no sé, de pronto le pregunto aquí a mis hermanos, sabemos que somos humanos y que el Señor está haciendo una obra en nosotros, que Él está trabajando en nosotros. Pero yo les pregunto a mis hermanos en esta noche, ¿alguno de ustedes es capaz de pasar un día sin pecar? Ah, Dice, muy interesante la pregunta, pastor. Bueno, dice, realmente, así como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que con los pensamientos también se peca, ¿no? Yo digo Hasta con los que pensamientos. sí, porque dice, si uno codicia, dice, ya adulteró en su corazón, ¿verdad? Entonces, bueno, y también no faltará alguien que codice. Bueno, a veces lo que más necesitamos caemos en la codicia por eso, pero yo bueno, en mi personal va, yo creo que no puede pasar un día uno sin cometer ni un pecado, pastor. ¿Iba a decir algo, Carmelita? gracias al Señor, ¿no? Porque tenemos un abogado, pero no practicamos el pecado, pero sí llegamos a pecar. Sí, llegamos a pecar. Entonces, imagínense que una vez estaba escuchando, bueno, era como un niño preguntándole al abuelito. Bueno, esto es como para que enriquezcamos la clase y yo sé que si entendemos eh, bueno, esta pequeña parábola, por así decirlo, eh, nos va a alimentar en nuestra vida. Lo primero que nosotros tenemos una herramienta muy útil y muy necesaria para que nosotros podamos pasar los días sin pecar. Lo primero es la oración. Decirle al Señor en nuestra oración, Señor, impídeme el pecar. En el momento en que ustedes en su oración incluyan esta frase, Señor, impídeme pecar, ustedes van a comenzar a darse cuenta de que el Señor hace cosas maravillosas para que nosotros no pequemos. Pero una cosa muy importante, bueno, pues la oración es lo fundamental, lo principal. Y hagan la prueba, yo los invito para que hagan la prueba. Señor, impídeme el pecar. Entonces, la historia que les quiero contar más o menos es que un niño le preguntaba a su abuelito qué tan difícil era dejar de pecar. Entonces dijo, abuelito, ¿será que uno puede pasar un día sin pecar? Entonces el abuelito le decía, uy, no, un día sin pecar, no, eso es mucho, no, un día tiene mucho tiempo, no, no, es un día sin pecar, no se puede, ¿sí? Así parecido como a lo que ustedes me acaban de decir. No, es un día, no se puede. Abuelito, entonces, no el día, entonces supongamos solamente mediodía, uno sí podrá pasar mediodía sin pecar. Mediodía, no, es que el mediodía por lo menos implicaría en 6 horas y en 6 horas uno peca mucho. No, no, yo creo que mediodía no se puede dejar de pecar. Bueno, abuelito, entonces, 1 hora, ¿será que uno sí puede dejar de pecar 1 hora? Entonces el abuelito dijo, 1 hora, 1 hora. No es que 1 hora son 60 minutos y en 60 minutos ocurre esto, aquello. No, eso es difícil. No, en 1 hora no se puede. Bueno, abuelito, entonces media hora. No, esa media hora es difícil, eso en media hora puede hacer muchas cosas, muchos pecados, mucho eso. Bueno, abuelito, entonces, ¿qué dice si uno será que sí puede pecar eh, 10 minutos? ¿10 minutos sin pecar? 10 minutos sin pecar, pues la verdad lo veo complicado, es que 10 minutos, no, yo diría que no es complicado 10 minutos.
Bueno, abuelito, entonces, ¿usted qué dice? ¿Será que un minuto sin pecar, sí se puede? Un minuto, no, un minuto yo creo que sí, en un minuto sí, yo creo que uno podría pasarlo sin pecar. Abuelito, y entonces, ¿por qué no vamos construyendo nuestra vida minuto a minuto sin pecar? Así vamos a completar una hora, así vamos a completar mediodía, así vamos a completar el día completo y cuando nos demos cuenta hemos completado la semana y así el mes y después se nos pasa todo el año. Sin pecar, si lo construimos minuto a minuto. Bueno, ¿cómo les parece esa historia? ¿Será que sí nosotros podríamos ser partícipes de esta historia? Muy bonita la historia, pastor. Bueno, sí, tal vez creo que ya orando, no cesaría un poco el pecado, pero si decimos que no pecamos, pastor, entonces, ¿con qué finalidad escribió el apóstol Juan, donde dice que si algunos de nosotros pecamos, pues abogados tenemos? Entonces, Sí. ¿con qué propósito está ese Es que a veces versículo, pastor? nosotros podemos, gracias hermano por su pregunta, pero a veces nosotros, bueno, pueda que ya hayamos nacido de nuevo y así como lo dijo Carmelita ahorita, nosotros ya hayamos nacido de nuevo y es verdad que tenemos un abogado, pero por ejemplo el otro día en la empresa pasó algo que alguien me trajo a mí una información, me dijo, no, que tal cosa, entonces esa información yo la compartí con los compañeros. Después resulta que esa información no se dio y al no darse, entonces eso se forma una mentira. No es una mentira que uno se haya propuesto a hacerla, sino que fue un agente externo, algo que pasó y que eso que habíamos dicho no fue. Entonces, al no ser, se convierte en una mentira. Entonces dice, abogado tenemos para con el Señor, a Cristo Jesús. Entonces, muchas veces de ello es importante y qué buena la pregunta de mi hermano, porque sí, nosotros de pronto podemos pecar de pronto por algún pensamiento, de pronto por alguna cosita, algo, algún agente externo, alguien nos dijo algo que así como decimos en Colombia, nos sacó la piedra. Entonces, por ejemplo, se presenta muchísimo, a mí me toca manejar motocicleta o una camioneta todos los días y uno se da cuenta que manejando, conduciendo por la calle, muchísima gente se atraviesa, están peleando, se estrellan, pero he visto y he notado que uno siempre debe mantener pues la calma, que uno no debe caer en el jueguito de ellos, que uno no debe ser como ellos y eso le ayuda a uno para conducir mejor, para manejar mejor y si uno lo hace de esa manera, de la manera correcta, se libra de cometer infracciones, de que lo multen, de que hayan diferentes agentes externos, por ejemplo, como que alguien pasó y me trató mal, entonces como me trató mal, entonces yo también le respondí y se me olvidó que era cristiano. Entonces, sí, aunque tenemos abogado, tenemos un abogado, cuando pasan esta serie de cosas, muchos de esos pecados que a veces uno comete, sí, el Señor nos va a permitir que los pasamos, que los remitamos, que no nos afecten, pero lo más importante en todo esto es que nosotros aprendamos a ser perfeccionados. ¿Y de qué manera uno es perfeccionado? Pues cuando no caemos en esas tentaciones. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Nosotros veíamos que Adán, aunque era perfecto, él decidió dejar de ser perfecto a causa del pecado. Por caer en el pecado, él ya no fue perfecto delante de Dios. Entonces, mientras nosotros intentemos huir del pecado, no caer en él, vamos a ser perfeccionados porque las tentaciones siempre van a estar ahí. Entonces vamos a ser perfeccionados a través de pasar por esas tentaciones, que sean de otras personas, que sean por otros hombres, por circunstancias, o aún si alguien tuviera la capacidad de decir que el mismísimo enemigo se le apareció y lo tentó, pues aún ahí en eso nosotros tendríamos esa capacidad y ese poder para poder salir adelante. Sí es cierto, tenemos un abogado,
gracias a Dios por eso, pero lo importante es, como decía la historia, que minuto a minuto nosotros nos estemos preparando, le estemos huyendo al pecado, a esas concupiscencias que dan día a día, que siempre tengamos en cuenta que es verdad, que la carne es débil, que podemos en algún momento dado pecar. Pero si ese pecado es lo más mínimo en nuestras vidas, pues más fácil es que el Señor nos perdone. Si ese pecado es lo más imperceptible, lo menos posible, pues mejor delante del Señor, mejor, mucho mejor. No sé qué opinan mis hermanos o si tienen algo que agregar. Sí, pastor. Bueno, lo que pasa es que como volvemos a caer en lo mismo, ¿va? Que a veces yo he oído predicadores que dicen que el que llega al reino de los cielos, pues no es el que menos pecó, sino el que más se levantó, ¿verdad? Pues cuando las cosas no son bíblicas, aunque sea una muy Eh, bonita Sí, reflexión, pastor, ellos se basan en lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 13 y 14, va, donde él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, sí. eh, como que se lee así, ¿verdad? Que el apóstol Pablo constantemente se caía y se levantaba, algo así, ¿verdad? Sí, pero si mi hermano recuerda de pronto como en el curso anterior, nosotros veíamos cómo también en la humanidad de Pablo y aún el mismo Pablo, él fue cambiando su propia manera, fue creciendo en las escrituras, él fue levantándose, dando más conocimiento. Al principio pues él decía que no, que es que lo que no quiero hacer eso hago y que, más dicho, ahí él estaba como justificando su pecado, pero nos damos cuenta a través de sus escritos, de sus cartas, que él mismo fue madurando, que él mismo fue cogiendo como más cancha, decimos acá, cogiendo como más experiencia en las cosas de Dios y ya pues para irse perfeccionando. Y ya cuando así como lo dice mi hermano ahorita, ya todo lo que quedó atrás, eso ya lo dejo atrás, pero ahora me extiendo a lo que está adelante. Ahora ya yo quiero ser así, ya quiero ser mejor. Y al final él dice, no, pues yo quiero es terminar mi carrera con gozo. Entonces, nosotros veamos que la Biblia siempre tiene ejemplos malos y ejemplos buenos, pero nosotros debemos coger los ejemplos que nos sirven. Entonces, en ese caso nos sirve, ¿no? Yo no me voy a quedar en aquellas Eh, cosas malas, yo ya no me voy a quedar en lo que me hace daño, sino que me voy a extender a lo que está delante, al supremo llamamiento del Señor Jesús. ¿Sí me iba a decir algo, hermano? sí, sí, y también lo que usted decía, va, que del minuto a minuto hay que estar preparándose. También el apóstol Pablo da una clave, no me acuerdo la cita, pero él dice orar sin cesar, dice, ¿verdad? Sí. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Esa parte sí, gracias hermano por decirla, pero esa parte sí que ayuda de verdad. Eso sí se los puedo afirmar por experiencia propia. Esa parte sí que ayuda, porque es que en verdad el permanecer en oración, el estar conectado con el Señor, nos aparta del pecado. Y si en esa oración nosotros le estamos diciendo, Señor, aparta el pecado, impídeme el pecar, ustedes se van a dar cuenta cómo el Señor nos ayuda para que no caigamos en cosas de pecado. Sí, de pronto nosotros como humanos, pues no somos infalibles y buscamos la forma para, como decimos acá en Colombia, de meter la pata, pero entre menos sean, como dije ahorita, entre menos sea eso posible, entre menos eso se dé, nos va a ayudar a tener una vida en perfección. Y hermanos, ustedes, yo creo que algunos de ustedes ya lo han experimentado, pero pasar un día en santidad, que usted llegue a la noche y diga, gracias Señor, porque este día no pequé, este día lo pasé en santidad, este día lo pasé bien. Gracias Señor, porque impidiste que en este día yo pecara. Esos días son magníficos, son maravillosos, porque uno se siente tan bien delante de Dios haber pasado un día sin pecar. Entonces, yo sí los invito para que ustedes en verdad busquen esos días así. Se construye minuto a minuto.
y orar sin cesar y pedirle al Señor, pero cuando nosotros nos demos cuenta, ha pasado el día, ha pasado la semana, ha pasado el mes, y el Señor sigue ahí fiel, manteniéndonos firmes en pecado, porque es que esa es la iglesia que el Señor Jesús va a venir, una iglesia sin mancha, sin tacha, sin arrugas, sin pecado. Entonces, qué bueno que nosotros nos podamos mantener así, sin pecado, libres del pecado, y que si de pronto algún pecado cometimos, pues abogado tenemos. Pero entre menos sea eso necesario, pues mucho mejor para nuestra vida espiritual. ¿Qué dicen mis hermanos? ¿No hay opiniones? Sí está bastante claro, pastor, bastante claro está. Bueno, entonces vamos a mirar por qué el hombre necesitaba de un Salvador. Entonces, el hombre necesita un Salvador porque está perdido. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, claro, obviamente nosotros estábamos perdidos y no podíamos nosotros a sí mismos quedar bien delante del Señor. Entonces, y en su condición está destinado a pasar la eternidad en condenación en el infierno. Es por esto que Jesús toma nuestro lugar. Él tenía que detener la sentencia que estaba dada sobre toda la humanidad. Para lograr esto era necesario. Entonces vamos a mirar. Lo primero que el Señor Jesús tenía que hacer para que cada uno de nosotros no fuéramos a una eternidad en el infierno era pagar el precio. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo primero que el Señor Jesús tenía que pagar por cada uno de nosotros, por usted y por mí, en cuanto a pagar el precio, era la muerte. Estaba determinado que para todos los hombres viniera la muerte, ¿sí? Y después de esto, la condenación en el infierno. Entonces, el Señor Jesús lo primero que viene a hacer y es pagar con su propio pellejo, como decimos acá, con su propio cuerpo, con su propia sangre, pagar el precio a precio de muerte, no era cualquier precio, era a precio de muerte. Entonces, ¿por qué? Porque la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Señor Jesús fue el que ganó la vida eterna para cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo segundo también es que Él debía tomar nuestro lugar en la muerte. Entonces, como la muerte estaba ya estipulada para nosotros, y si nosotros no vamos a morir, pero alguien sí tiene que morir, porque ese pecado no se puede quedar sin castigo, ese pecado tiene que ser castigado, ese pecado tiene que pagarse sí o sí. Entonces, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando dice que tomar nuestro lugar en la muerte, dice, así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, cada uno de nosotros ya tenía como un juicio, como un camino ya destinado, como todo el camino que las personas debían recorrer, que era el que lo iba a llevar a la muerte, que lo iba a llevar a una condenación en el infierno. Pero ¿qué pasa con esto? Que el Señor en su plan de salvación estipuló que fuera el Señor Jesús el que pagara ese precio, que tomara nuestro lugar en la muerte para que nosotros no tuviéramos que ir a ese lugar. Mis hermanos, ¿me están escuchando bien? Sí, pastor, amén. Ah, es que aquí me está saliendo un aviso de que la comunicación está inestable y de pronto no me están Sí, pero sí escuchando hay bien. momentos en que se le va pues acá un poquito la voz, pero así corticos, con pedacitos corticos. Ah, bueno, listo. Cualquier cosita me avisan para que no pronto me vaya a quedar hablando solo. Bueno, entonces, también el hombre necesita de un redentor porque pues ya nosotros hemos visto que no podíamos nosotros pagar el precio. Entonces, es recuperar y volver a adquirir lo que nos pertenecía pagando un precio. Entonces, el precio que el Señor Jesús pagó fue con su propia vida, llevando el castigo por nosotros. Entonces, el Redentor tiene que asumir la deuda completa de la persona a quien está redimiendo. ¿Sí? Entonces el hombre necesita un redentor porque está vendido al pecado y es esclavo del pecado y es enemigo de Dios.
sin esperanza de poder librarse, porque nosotros no teníamos que pagar ese precio. Por esta razón se necesita de un pariente cercano que pague ese precio por nuestra liberación. Entonces, en ese caso fue el Señor Jesús. Entonces, aquí en Lucas 24:21 dice, pero nosotros esperábamos que Él, que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que ha acontecido. Entonces, sí vemos acá con este pasaje de que el Señor fue a la muerte, pagó por esa muerte por cada uno de nosotros. Aquí en Tito 2:14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y de purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Entonces, él dice, la escritura aquí nos está indicando que él se dio a sí mismo, no tenía la obligación, pero él se dio a sí mismo. Entonces, para podernos redimir, él tuvo que darse a sí mismo sin que tuviera la obligación o sin que alguien lo estuviera obligando, sino que él lo quiso hacer. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que la salvación que nosotros tenemos hoy, con la cual nosotros podemos gozarnos y alegrarnos, es porque Él la quiso hacer, no porque lo obligaron, sino porque Él verdaderamente lo quiso hacer. Jesús es nuestro pariente cercano. Él es el único que podía pagar el precio del rescate, ya que no se trataba de dinero, sino de muerte física, espiritual y eterna. Entonces ahí recordamos las tres muertes, que esas tres muertes Él las pagó por cada uno de nosotros. Entonces, algunas de las exigencias o requisitos de un redentor eran ser pariente cercano. Entonces, en el caso del Señor Jesús, Él es pariente de los judíos y de los gentiles. Debía ser rico, o sea, la persona que vaya a pagar con nuestra deuda debe tener con qué pagar. Entonces, cuando nosotros buscábamos a alguien que pagara nuestra deuda, pues generalmente nosotros vamos a buscar a nuestro pariente rico, que sabemos que él sí tiene. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene con qué pagar. En este caso, para nosotros es con su vida, y Jesús pagó. Entonces, él era rico porque él sí tenía ya la vida eterna ganada. La entregó por nosotros, quiere decir que era rico, la entregó por nosotros para que nosotros no tuviéramos que asumir esa deuda que ya consistía en estar toda la eternidad en el infierno. El pariente cercano que nos quisiera redimir, uno de los requisitos también era ser libre. Entonces Jesús era verdaderamente libre de todo y de todos. Él no tenía nada que lo amarrara al mundo, no tenía ninguna otra deuda pendiente, no le debía nada a nadie. Entonces el Señor Jesús sí era un ser verdaderamente libre, no tenía ninguna atadura, nada lo ataba a él. Entonces él tenía con qué pagar por ese lado. También ser un varón, el Señor Jesús, aquí para el caso de nosotros, ser un varón, porque fue un hombre el que por un hombre entró en pecado, pero también por un hombre tenía que salir de ese pecado. En este caso, el Señor Jesús era ese varón, ese hijo de Dios que tenía, del género masculino, que tenía con qué pagar el precio por nuestra salvación. Lo importante también es que quisiera hacerlo, no porque alguien lo obligara o porque alguien lo amenazó para que lo hiciera, no, sino que era voluntariamente. Entonces dice que él se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, se despojó y tomó la forma de hombre, y dice que no escatimó en dejar de ser Dios para ser un hombre un poco menor que los ángeles, y despojarse de todo lo que él tenía, él ser el dueño absoluto de toda la creación, para venir a ser un hombre pobre, y que voluntariamente lo hizo porque nadie lo obligó, sino que él por amor lo quiso hacer, para que usted y yo hoy en día contáramos con el don de la salvación. El acto que él hacía, o sea, una exigencia de ese redentor, es que lo hace por amor. Entonces, generalmente cuando alguien quiere redimirnos, cuando alguien nos quiere ayudar con una deuda, es por amor, no porque lo obliguen, o por ejemplo, cuando nosotros ayudamos a un hijo, a una hija que necesita algún bien o algún dinero, alguna cosa, lo hacemos por amor. Por ejemplo, en el caso de los que tenemos hijos, pues pagamos un colegio. Entonces, nosotros vamos, trabajamos todo ese mes,
buscamos el dinero y pagamos ese colegio por amor, porque queremos una buena educación para ellos. No es porque mi hijo o mi hija me estén obligando, sino porque yo lo quiero hacer, porque les quiero brindar lo mejor. Así mismo el Señor Jesús con nosotros. Él lo hizo por amor. ¿Sí? Fue la regla principal de su misión con cada uno de nosotros era el amor. ¿Cuál era su motivación? El amor. El que usted y yo no fuéramos a ese lugar de tormento, no fuéramos a ser castigados. También que quisiera hacerlo, porque nada sirve que nosotros tengamos el amor, que nosotros tengamos las ganas de hacerlo, pero si no lo hacemos, entonces no se lleva a cabo esa redención. Entonces Jesús así mismo lo hizo, perfecto, completo, suficiente. El Señor Jesús hizo esa obra total, total, no tenía ni una falta, no le faltaba nada, tampoco le sobraba nada, porque fue perfecta, suficiente y completa su obra redentora. También otro de los requisitos, bueno, en el caso de las personas que éramos esclavas, entonces lo primero es que nosotros debemos saber que fuimos esclavos del pecado. Entonces, para ser liberados de eso, tenemos que haber sido esclavos, ¿sí? Porque Él no va a liberar, el Señor Jesús no vino a liberar a los ángeles, ni a los arcángeles, ni nada de eso, porque ellos no eran esclavos del pecado. Nosotros sí. Entonces, para cada uno de nosotros es que viene esa obra redentora. Ya cumplimos con el primer requisito, ser esclavos porque nacimos y somos parte del pecado. En nosotros venía el pecado. Estamos buscando a Dios porque queremos esa redención que el Señor está ofreciendo. Entonces, por eso lo buscamos y por eso queremos que el Señor nos libere. Queremos ser redimidos. ¿Sí? Otro requisito del redimido es tener un pariente cercano, alguien que sí tenga con qué pagar. En el caso de nosotros, ya dijimos, es el Señor Jesús. Pero una responsabilidad que debe tener la persona que quiera ser redimido es que permita esa redención. Para poder disfrutar de la salvación, la persona tiene que permitir que el Redentor, la persona que lo va a redimir, sí lo haga. Porque nosotros podríamos decir, muchas personas, ustedes se dan cuenta, que están inclusive en contra de las cosas de Dios, que no lo hacen, que no lo llevan a cabo. Entonces, en este caso, para nosotros tenemos que recibir esa redención. Bueno, aquí vamos a mirar otra cosita muy importante. En el Evangelio según San Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios para que se cumplan las Escrituras. Fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. Es un hombre que viene del cielo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En él estaba la vida, la luz de todos los hombres. Eso lo dice en Juan 1:14. En Juan 1:33 dice, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es el Hijo de Dios. Aquí demuestra que el Señor Jesús era un hombre, pero no cualquier hombre, sino que era un hombre especial. Era un hombre que tenía primeramente la gracia de Dios, que tenía el aval de Dios, que tenía esa autorización de Dios, porque el mismo Señor a través del Espíritu Santo lo había concebido en el vientre de la Virgen María. Entonces no era un hombre común y corriente, sino que era una persona especial. Dice, antes de que Adán pecara, era hijo de Dios por creación. Entonces, Adán era hijo de Dios por creación, pero el Señor Jesús, al ser hijo de Dios, viene a presentarnos a su Padre. Entonces, en él había la esencia de Dios. ¿Sí? Por eso es que muchas personas lo confunden y creen que el Señor Jesús es Dios, porque él tenía la esencia de su padre. Así como hay un dicho acá en Colombia que hijo de tigre sale pintado, entonces así mismo era el Señor Jesús. Él tenía muchas características, comenzando por la principal que era el amor, en el que se parecía al Padre. Entonces el Padre también envió a su Espíritu Santo para que lo capacitara en milagros, señales, prodigios, y por eso las personas le atribuyen cosas de Dios, pero no es porque él fuera Dios, sino porque él tenía los atributos que Dios le permite a las personas tener. Entonces, nace en el reino de Dios porque él no nació en el reino animal, sino que él nace en el reino de Dios. Por eso dice que el reino de los cielos se ha acercado a la persona de Jesús.
Jesús es el hombre espíritu y pone el verdadero sentido a las escrituras. Entonces tiene mayor autoridad. Entonces cuando nosotros vemos que el reino de los cielos se ha acercado es porque el Señor Jesús vino a la tierra, porque Él tenía las características de su Padre, el amor, el servicio, el querer hacer todo lo posible para que nosotros no fuéramos al infierno. Entonces el reino de los cielos se ha acercado. No que nosotros nos hayamos acercado al reino de los cielos, sino que fue el reino de los cielos el que se acercó a nosotros. Entonces, los ángeles están para servir a los hijos de Dios. Y sobre Jesús subían y bajaban. Esta, esta es la evidencia más, una evidencia más de que Él era un hombre, que los ángeles también le servían al Señor Jesús, así como también dice que los ángeles acampan a los, alrededor de los que tememos al Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos temor de Dios, dice que los ángeles también acampan alrededor de nosotros y están para servir. Esta parte a veces nosotros no la usamos, pero es importante que nosotros la conozcamos porque los ángeles están para servirnos. Si de pronto usted no sabía hasta el día de hoy que los ángeles están para servirnos, pues sí, los ángeles acampan alrededor de los que tememos al Señor Jesús. Y ustedes se van a dar cuenta en muchas circunstancias. No sé si de pronto alguno de ustedes ha tenido o tiene alguna evidencia de que los ángeles están para servirnos. Ah, no hay nadie que haya tenido alguna experiencia. Señorita Lady, bienvenida. Dios te bendiga. Buenas noches, pastor, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bien, pues de pronto has tenido alguna experiencia con algún ángel o algo así. No, pastor, ya quisiera, pero no. Bueno, pues nosotros recordemos ahí en las escrituras, cuando Pedro, a ver si ustedes me dicen el nombre, cuando Pedro fue enviado a un varón de Dios, que ese varón de Dios estaba orando, estaba allá en su azotea orando, y de repente vino una voz del cielo que le decía, manda a traer a Pedro porque él te traerá palabras de vida eterna. ¿Sí recuerdan cuál es el personaje? Cornelio. Otra vez, Carmelita, ¿cómo es? Cornelio. Sí, señora. Es que es impresionante cómo este varón de Dios tenía ahí alrededor también pues a los ángeles. Muy probablemente los podía ver y todas esas cosas. Pero sí por lo menos alguna vez escuché un testimonio de una señora en la iglesia que ella decía que del transcurso de la iglesia a la casa tenía que pasar por una vereda, pero pues ese camino, esa vereda era peligrosa, se sabía que había hombres malos por esa vereda, y de hecho los hombres malos testificaron que sí, ellos sabían que esa señora iba a pasar a cierta hora de la noche por ese lugar, entonces ellos decidieron robarla. Cuando se fueron a esperarla, pues ellos ya sabían por dónde ella iba a pasar y todas esas cosas. Pues ella se fue confiada, pues ya cuando uno sabe que los ángeles están para alrededor de nosotros, o por lo menos en mi oración yo le digo, Señor, siempre envía tus ángeles para que me guardes de hombres malos y perversos. Yo me imagino que la oración de esta señora era algo similar, que la guardara de hombres malos y perversos. Entonces lo que testificaban estos varones que la iban a robar era que cuando ella venía por el camino, ella venía por toda la mitad de la carretera, pero adelante iban dos soldados, detrás de ella iban otros dos soldados, atrás de ella venían otros dos soldados, o sea, ella estaba rodeada de unos soldados que ellos venían con sus armas y sus cosas. Entonces, cuando ellos vieron a esos hombres ahí armados, unos soldados que la estaban cubriendo, que la estaban rodeando, pues obviamente ellos no pudieron acercarse ni pudieron hacerle ningún daño. Sin embargo, ellos con esa curiosidad le preguntaron a la señora que de a dónde había tenido esa ayuda de por qué esos soldados la estaban escoltando. Ya, ¿cuáles soldados? Si yo venía sola, yo no traía a nadie, yo venía sola, pues meditando en lo que me habían enseñado en la iglesia hoy.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de pronto nosotros no los podemos ver, pero hay otras personas que sí los ven y están trabajando para nosotros. Entonces, pues hermanos, esto es magnífico saberlo para ponerlos a trabajar, porque pues imagínense, los ángeles deben estar por allá desempleados esperando a que nosotros les pongamos algún oficio. Y lo primero pues es que nos guarden, que nos cubran, que nos protejan, que nos ayuden. ¿Sí? Y ¿Iba a decir Luisito, algo, Carmelita? sí, hermanito, y es que como en Hebreos 1:14 dice, y que ellos están para el servicio de los que son herederos de la salvación. Entonces ellos son ministros que nos guardan, que nos protegen, o sea, que Dios los manda para cuidarnos a nosotros. Le damos Y gracias a Dios por eso. imagínense en ese beneficio que quizás muchos de nosotros hemos desperdiciado por durante mucho tiempo. Hemos estado en la iglesia quizás durante años, pero este beneficio nosotros no lo hemos aprovechado, no lo hemos dicho, Señor, sí, envía tus ángeles para que acampen alrededor de mí, envía tus ángeles para que guarden a mis hijos cuando vayan a la escuela, cuando estén por ahí, que los protejas, que los guardes sin caída, que su pie no tropiece, envíalos. ¿Sí? Y de pronto así como ahorita el hermano Israel lo mencionaba, cuando el enemigo se le apareció al diablo, cuando el enemigo se le apareció a Jesús, que le decía, no, que pondrá a sus ángeles. O sea que aún el mismo enemigo testifica de que sí, los ángeles están para trabajar por las personas que han nacido de nuevo, por las personas, los hijos de Dios. Entonces pongamos este beneficio también a producir. Bueno, acá continuamos. Dice... lo que dijo Jesús de sí mismo. Entonces dice, yo soy el pan vivo, el verdadero pan, la puerta, la luz del mundo, la resurrección y la vida, la puerta de las ovejas, el buen pastor, el camino. Bueno, aquí hay unos poquitos títulos que tenía o que tiene el Señor Jesús. El pan, ¿sí? Dice, yo soy el pan vivo. Bueno, me gustaría aprovechar si está vivo pronto mi hermano Israel. Hermano Israel, ¿sabe por qué el Señor Jesús es el pan vivo? Amén. Bueno, en un pasaje de la Biblia dice, bueno, Jesús le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale en la boca de Dios. Entonces, yo considero que la palabra pan es la palabra de Dios, ¿verdad, pastor? En este caso, no. Dice, cuando el Señor Jesús dice, yo soy el pan vivo, es, bueno, devolviéndonos un poquitico, el hermano Israel recuerda con qué se alimentaban los israelitas cuando estaban en el desierto. Sí, con maná los alimentaba Dios. Sí, decía que ese era el pan del cielo, el pan que había delegado Dios, ese pan, con ese pan las personas no sentían ni hambre ni sed. Entonces aquí el Señor dice, yo soy el pan del cielo, el pan que descendió del cielo, ¿sí? O El que sea había, que esto es, aquí la palabra es simbólico entonces, pastor. no es que sea tan simbólico porque es real, el Señor Jesús es el pan que descendió del cielo, ¿sí? Recuerde que el maná, ¿a qué hora caía el maná? En la mañana. Durante la noche. Ya cuando en la mañana los israelitas se paraban y la recogían. El Señor Jesús también descendió, vino de noche. Recuerde que el Señor Jesús nació de noche. Y aún hasta en esos detallitos el Señor se glorifica en la vida de Jesús, porque el maná venía de noche y así mismo también nació de noche. El hermano Israel sabe por qué el Señor Jesús nació en Belén. Por la profecía, tal vez, pastor. Belén significa la casa de pan. O sea, como lo que nosotros Oh, hoy en día, no lo lo que, sabía. lo que nosotros hoy en día conocemos como panadería. No sé si allá en Guatemala también le dicen así a donde hacen el pan. Sí, sí, así es. Entonces, Belén significa la casa de pan. Entonces, ¿en dónde se hace el pan? En la panadería.
Correcto. Entonces vea ese plan tan perfecto del Señor, porque el pan se hace en la panadería y Belén, la tierra de Belén, ese pueblo de Belén, su significado es la casa de pan. Entonces el pan se produce en la panadería. Por eso dice, yo soy el pan vivo, ¿sí? Porque descendió del cielo. Él se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, pero cuando él nació, nació de noche, así como el maná que el Señor había proveído para que los israelitas se alimentaran. De la misma manera, el Señor Jesús, este título que ahí tiene, aunque aquí hay una lista muy pequeñita de todos los títulos de Jesús, ojalá que con el tiempo podamos profundizar en ellos. Pero esta parte es importante que nosotros la sepamos. Nosotros siempre, aún en canciones, decimos, sí, que Él es el pan de vida, es Jesús, el pan de vida. Pero entonces, ¿pero por qué pan de vida? ¿Sí? Entonces nosotros no sabemos por qué Él es el pan de vida. Pues primeramente porque nació en la casa del pan, porque vino de noche, así como el maná, el pan que había proveído el Señor. Entonces, para que este título sea efectivo en el Señor Jesús, tenía que cumplir los requerimientos de pan, ¿sí? Entonces dice que Él es el verdadero pan. A las personas le dieron el maná del cielo, pero ellos volvían a tener hambre. En cambio, el verdadero pan dice que comamos, que su pan es el cuerpo del Señor Jesús y no volveremos a tener hambre, ¿sí? ¿Qué le parece ese dato, hermano Israel? ¿Sí está por ahí mi mano? O es que tengo un poquito malita el internet Sí, hoy. pastor, es muy interesante todo esto, ¿verdad, pastor? Lo que yo le decía sobre el maná que simbolizaba al mismo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, sí, señor. Por ejemplo, el de la puerta. ¿Por qué el Señor Jesús es la puerta? Si alguien sabe por qué el Señor Jesús es la puerta, Lady de pronto recuerda. En este momento no me acuerdo, pastor. De pronto Carmelita está por ahí. A ver si Carmelita recuerda por qué el Señor Jesús es la puerta. No es solamente porque lo diga una canción o porque así lo encontramos en la Biblia, sino porque es que así como el Señor Jesús es el pan vivo, el verdadero pan, ¿por qué dice que es la puerta? O sea, ese título, ¿de dónde salió? ¿Por qué se lo ganó? No, hermanito, no sé. Recordemos que el mismo Señor dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando Él dice, yo soy la puerta, cuando el Señor Jesús dice, yo soy la puerta, es porque no existe ninguna otra puerta Otra puerta. que pueda abrir el cielo. O sea, si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que pasar por la puerta que es el Señor Jesús. No hay otra puerta, no hay otra forma de poder entrar al reino de los cielos. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos por qué el Señor Jesús es la puerta, porque no hay otra. Él es la única puerta entre los hombres y Dios. Por eso también es el camino, porque no hay otro camino. Es el único camino que hay entre Dios y los hombres, es el Señor Jesús. Entonces ese título no es porque lo hizo una canción o porque a alguien se le ocurrió decirle así, o bueno, en fin, sino que cuando él dice que el Señor Jesús es la puerta, es porque así es, físicamente, textualmente, simbólicamente, pero verdaderamente. En todas esas formas, Él es la puerta porque no hay otra. Él es el único, no hay nadie más que pueda abrir y darle paso a las personas para entrar al reino de los cielos. Por eso es que Él es la puerta. También decía que Él es la luz del mundo. Entonces, el Señor Jesús es la luz del mundo porque el mundo estaba en tinieblas, pero Él vino a dar la luz del mundo. Ahora el Señor Jesús ya sabemos que no está aquí ya en este mundo, que Él fue muerto, que resucitó de los muertos, subió al cielo, pero mientras que Él fue el Señor Jesús, estuvo aquí como la luz del mundo. Esa luz ahora
trasplantado a cada uno de nosotros. Nosotros somos la luz. Entonces, hoy en día, Lady es la luz, Zenaida es la luz, Carmelita es la luz, Israel es la luz, porque el Señor así ya hoy en día ha delegado que esa luz sea, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? Ahora nosotros somos los encargados de llevar el evangelio del reino porque somos la luz. Entonces, el evangelio es la luz del mundo. El Señor Jesús, mientras fue el Señor Jesús y estuvo acá en el mundo, Él era la luz del mundo. Ahora, de nosotros es esa responsabilidad. También vemos ahí en la escritura que Él es la resurrección, porque es el único hombre y no habrá otro que fue a la muerte, que estuvo en el Hades, que fue, bueno, crucificado, que murió, que tuvo que vivir todos los padecimientos que una persona va a vivir en el infierno, pero cualquier persona que llegue allá y experimente eso no va a poder salir de ahí. Entonces el Señor Jesús es la resurrección porque única y exclusivamente Él fue el que pudo estar allá en medio de la muerte y salir nuevamente y tener vida, ¿sí? No hay otro, no sé, la escritura no nos advierte de que hay otro hombre que pueda ir a ser condenado en el Hades, estar en condenación y volver a vivir. No hay ninguna otra persona, sino únicamente el Señor Jesús. Por eso es que Él también tiene el título de la vida, porque Él fue a la muerte, estuvo muerto durante esos 3 días, pero volvió a la vida. Entonces Él es la vida porque en Él fue el que la ganó para cada uno de nosotros. Dice que es la puerta de las ovejas. Sí, nosotros somos las ovejas, pero Él es la única puerta que nosotros tenemos para entrar al reino de los cielos. Él es el buen pastor, Él es el único camino que hay entre esto. Bueno, estos pocos títulos que están acá escritos, porque hay más títulos, pero bueno, con ayuda de Dios más adelante vamos a profundizar un poquito más en ellos. Entonces, al ser engendrado por Dios, Jesús fue el primogénito y el unigénito de Dios, o sea, nacido entre Dios y una virgen, que fue engendrado por Dios, y no habrá otro. Es el único nacimiento en la historia de toda la humanidad que se dio de esta manera, entre Dios y una mujer, ¿sí? No habrá otro, no va a haber ningún otro hijo haya así. Entonces es el primogénito y el unigénito. Primogénito, ¿por qué? ¿Por qué primogénito? Porque fue el primero, dice la escritura, que fue el primero entre muchos. ¿Qué quiere decir de eso? Que detrás de ese primogénito vamos a venir muchos más. Y unigénito porque es el único que van a ser de esta forma que les estaba mencionando. Nacido de entre Dios y la Virgen María. No va a haber otro. Porque algunos dicen, no, es que eso es una contradicción, que unigénito y primogénito. No, pues cuando nosotros lo entendemos a la manera bíblica, pues entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que primogénito porque es el primero entre sus hermanos. Y unigénito porque es el único concebido de Dios en la Virgen María. Y no habrá otro. ¿Sí me hago entender esa partecita? Esa parte es un poquito complicada, pero es importante que la llevemos bien en claro. ¿Sí, sí quedan claro esta partecita? Sí, pastor, para mí sí está claro. Ah, ok. Ah, bueno, pero bueno, nos pasamos un poquitico del tiempo, pero eh, bueno, con la ayuda de Dios, el lunes, pues nos volvemos a encontrar y seguimos estudiando en esto, pues realmente, como les dije al principio, estoy intentando no correr tanto acá con esto, sino irlo desglosando, ir mirando bien todas y cada una de las partes que estamos acá estudiando. Entonces, no sé si de pronto alguno de mis hermanos tiene alguna pregunta o algo relacionado con la clase o algo que aportar. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la clase o algo que aportar? Yo que muy excelente, gracias a Dios, porque cada día aprendemos más y que Dios nos ayude a poder vivir y enseñarlo a otros. Amén, así sea. ¿Carmelita está con sus discípulos hoy? Hay una discípula, hay dos. Ah, bueno.
Entonces también un saludo para ellos, que el Señor los bendiga, muchas gracias por estar. Amén, Entonces, pastor. Muchas gracias. Dios lo bendiga a usted también. amén. Y de la misma manera, pues espero que el lunes nos puedan seguir acompañando, pues este tema es un poquito larguito, pero bueno, que el Señor nos dé la disposición para poderlo aprender, para que no vayamos corriendo, sino para que lo vayamos entendiendo, nos quede bien en claro y así mismo pues también nosotros podamos enseñarlo a otras personas. Entonces, mi hermanita Zenaida, ¿tiene de pronto alguna pregunta, alguna duda? No, pastor, gracias, pero no creo que estamos claros. Ah, bueno, de pronto mi hermanita Lady, mi hermanita Israel, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ninguna, pastor, gracias a Dios, todo bien. Ah, bueno, entonces ya para cerrar esta clase, voy a cerrar con una pregunta. ¿Quiénes van a venir el lunes? Yo, Amén. amén. Amén, pastor, con la ayuda de Dios. Bueno, Con la ayuda de Dios aquí estamos. bueno, gracias a Si Dios Dios, por, si Dios quiere. gracias a Dios por todos y que el Señor nos dé la vida para poder venir, que el Señor así lo disponga, nos preste la vida y bueno, los requisitos de siempre, traer un corazón dispuesto para que podamos aprender del Señor. Entonces, hermanos amados, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por haber estado. Perdónenme que me pasé un poquito del tiempo, pero pues no me di cuenta. Eh, bueno, pero espero que en este día hayamos aprendido algo. Amén, pastor, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Amén, hermanos. Pues muchas bendiciones y con la ayuda de Dios, entonces nos vemos el lunes. Dios les bendiga, amados hermanos.